SER Podcast. No sé si alguien lo vio venir, pero consumido ya el primer cuarto del siglo XXI, la banda sonora, la trágica banda sonora, en muchos lugares del mundo la ponen las bombas. Bombas, por ejemplo, que han caído hoy sobre varias ciudades de Ucrania, provocando casi una veintena de muertos. Bombas que han seguido cayendo hasta hace muy poco sobre el Líbano, hasta que Trump le ha dicho a Netanyahu que está como un cencerro y parece que este ha ordenado parar un poco. Bombas esta semana sobre Irán, sobre Gaza, por mucho alto el fuego que haya, o en lugares de guerras casi olvidadas, como Sudán, o Mali, o Yemen, o tantos otros. Todo esto ocurrió en el mundo, pero las bombas también cayeron en España hace 90 años, tras el golpe de Estado que provocó una guerra civil. Era 1936 y Franco ya anticipó lo que se nos venía encima. El enemigo es el bolchevismo asiático y todos sus aliados. Democracia, liberalismo y masonería. Una escuela a la que no se aprende a amar a España no tiene razón de existir y ha de ser suprimida. ¿En España se es católico o no se es nada? Acabamos de escuchar un fragmento de 1936 que anoche se alzó con el premio Max al mejor espectáculo teatral del año. Hablamos largo y tendido en su día de 1936 aquí en La Ventana, de su valor incluso pedagógico, por cómo muestra los preparativos, las manipulaciones, el caldo de cultivo para que pasara lo que pasó. Esas palabras de Franco que acabamos de escuchar ya daban una pista muy clara. Y otras palabras anoche en Mérida, donde se entregaron los premios, subrayaron el enorme valor simbólico que tiene este galardón en concreto, no solo por lo que recuerda, que también, sino por los tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias a los autores, a todo el mundo que ha colaborado a este tiempo tan potente con 1936, a los 114.000 desaparecidos y a una obra que trata sobre la guerra. Tiene que estar siempre y alzar la voz fuerte contra la guerra, no a la guerra. ¡Viva Palestina libre! Andrés Lima, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlas? amigo? ¿Qué tal? Felicidades de corazón, ¿eh? De Isaías, de Marta, de Luz, que estamos todos aquí aplaudiendo en la radio. Nos llevamos una alegrona noche después de lo que hablamos aquí, de verdad. Pero qué bien, de verdad, lo que comentábamos, que bueno, qué momento tan oportuno, que carga de simbolismo. Bueno, y qué discurso tan breve y tan preciso y tan contundente hiciste esta noche, la verdad. Vale, muchas gracias. Bueno, llevamos un tiempo de recorrido que todavía no hemos dejado, porque aunque la obra en su formato grande no se representa, sí que hemos hecho una especie de conferencia actuada, una adaptación para poder llegar a ciudades, a pueblos recónditos, a universidades e institutos. Y en eso estamos muy, muy contentos de seguir con 36 y bueno, como dices tú, horrorizados por los tiempos que vivimos también. Sí. Esto último que acabas de comentar, sé que en la conversación que tuvimos aquí en su día también lo hablamos, lo de la gira, digamos, por institutos, por colegios. Lleváis mucho tiempo, lleváis muchas experiencias más allá de lo que es el público de un teatro. ¿Has notado, a ver cómo te pregunto esto, alguna evolución, algún cambio? ¿Algo ha modificado en la reacción con los chavales, con los estudiantes, de lo que os preguntan, de cómo les veis en todos estos meses, Andrés? Sí, pero vamos a ver, en cada sitio es diferente. Se notan los sitios donde ni siquiera quieren llevar la obra, ¿sabes? Que hacen oídos sordos, directores de institutos y directoras, ¿sabes? Pero hay otros sitios donde desmienten la noticia tan comentada, excesivamente comentada, de que 1 de cada 4 jóvenes dice que con Franco se vivía mejor. Yo creo que hay que relativizar todo ese tipo de afirmaciones, que cuanto más se machacan ese tipo de afirmaciones se empieza a dudar de dónde vienen, que también 3 de cada 4 no opinan eso y yo veo en muchos sitios, sin embargo, un público súper atento, con mucha curiosidad, joven. Es cierto que en otros sitios menos. España no soy tesano como para saber qué tanto por ciento hay de atención y no, pero creo que es necesario.
que es una labor necesaria y que los jóvenes lo reciben con curiosidad, con inteligencia. Ay, que hemos perdido a Andrés. En muchas ocasiones, que sí que son sensibles a todo. También hay mucha publicidad en TikTok movida por la ultraderecha que capitaliza esa especie de vaguería mental, pero bueno, no lo sé. Lo que sé es que hay que seguir en la brecha. Hablabas, Andrés, de que quizá le prestamos más atención a ese 1 de cada 4 jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor y no tanto a los 3. Pero claro, hacer como que no existen, ¿no crees que también es meter un poco la cabeza bajo el ala? No digo eso. No creo que no existan, sino que hay que poner cada cosa en su lugar. Y por ese chaval que piensa eso, hay que seguir haciendo esto, por supuesto. Pero te diría una cosa. Me asustan casi más el tanto por ciento elevadísimo que vota a la derecha y a la ultraderecha de adultos que a esos chavales jóvenes. Eso es lo que me asusta realmente de nuestra democracia, no solo en España, sino mundial. Que el auge de la derecha está siendo respaldada por las urnas. Eso me asusta mucho. Pero estos chicos también votan. Sí. Esos chicos votan, algunos de estos que dicen, los que tienen más de 18 años. Pero bueno, si quieres, nos preocupamos todos por ello. Andrés, recuerdo que cuando estuviste aquí hablamos que cuando te planteaste hacer 1936 te decían otra obra sobre la guerra civil y yo te pregunto, ¿para cuándo la segunda parte de 1936? ¿Para cuándo una obra sobre el franquismo? Bueno, sí, las cosas este tipo de obras se tienen que cocinar lento. Yo estoy en ello, poco a poco. Hay una cosa que me preocupa sobre lo que estábamos hablando, que es los renacimientos de los fascismos. Saber qué es lo que está pasando ahora, qué concomitancias hubo con el pasado. Y creo que para hablar de eso lo mejor es empezar por el principio, por Italia y España, por Franco y Mussolini. Pero me gustaría llegar y poder analizar teatralmente la actualidad, movimientos como Patriots, ¿no? Y como los líderes mundiales que hay algo de teatro del absurdo también en todo eso, ¿no? Yo sí que creo que sería necesaria una obra sobre el franquismo, 40 años ni más ni menos, pero a lo mejor podrías dar un salto y hacer una sobre nuestros últimos 50 años. Es decir, ¿qué narices le ha pasado a este país cuando hace 50 años llegamos a determinados consensos que de repente se están volatilizando por gente que es lo que tú dices, no el chaval que no vivió aquello, sino de gente que vivió aquello y que parece que se está olvidando, ¿no? Sí, la verdad es que así poco a poco vamos cubriendo toda la historia de España, porque es verdad que mucha gente me dice, oye, ¿y por qué no haces una sobre la transición? Oye, ¿por qué no haces una sobre los últimos 25 años? No vas a dar abasto. No, es maravilloso. Yo creo que es un formato, yo me apunto, de verdad. Hay que encontrar los apoyos y los teatros donde hacerla porque no es tan fácil. Uno de mis orgullos con 1936 es poder demostrar que es posible hacer esto, que es posible hacer gira, que es posible llevar a 37 personas de gira, aunque sea muy difícil y aunque en muchas ciudades puedan estar en contra políticamente. ¿Y es posible? Pero sí que es necesario una revisión. A mí me da muchas veces envidia y me fijo en los episodios nacionales, ¿no? Y creo que en la España reciente es muy necesario. Y yo decía que es posible además mantener al espectador sumamente enganchado y conectado con la historia durante más de 4 horas en una obra documental como esta. ¿Cuál es la clave de eso? ¿La química entre el elenco y los espectadores o la relación entre el pasado y el presente? Todo a la vez. Un espectáculo de teatro es una obra de arte en donde es muy importante y sobre todo importante qué es lo que cuentas, pero el cómo lo cuentas depende de tu punto de vista. Y el cómo lo cuentas depende también del hacer espectáculo, del hacerlo, como decía Bertolt Brecht, entretenido sobre todo, ¿no? Es verdad que la guerra española no es difícil en ese sentido, es compleja, pero es muy entretenida. Y de hecho, yo lo he comentado muchas veces, la lectura en profundidad de la guerra civil es una suerte de droga, te genera adicción, no puedes parar de leer cosas, ¿no?
Pero bueno, ya te digo, el mirarnos en todo eso, a mí me apetece mucho ya meterme en personajes contemporáneos, ¿no? Poder hacer Amedo y Domínguez, ¿no? Por ejemplo. u otros, o Felipe que están González, ahora. yo que sé, es un bombón. O Coldo Llávalos. Sí, el retratar el paisaje presente o no tan presente, pero reciente por lo menos, es maravilloso y a la gente le encanta haber retratado. Quiero decir que la prensa, que sois súper necesarios, muchas veces no es suficiente. O hay tantos impulsos, tanta manipulación también de muchos medios, que necesitas una recreación casi de ficción. Fíjate el éxito que tuvo, por ejemplo, el retrato de Bárcenas, ¿no? Sí. Cuando se hizo aquí en el Teatro del Barrio, Bárcenas. Sí. Todo eso a la gente le encanta. Y a mí me encanta hacerlo, o sea que os adelantasteis Andrés, os adelantasteis a Aznar, el que pueda hacer que haga. Y también se puede hacer sobre las tablas de un escenario, se puede hacer cosas muy importantes. También hemos hecho de Aznar un par de veces, no, 3 veces hemos hecho ya de Aznar. De Alejandro Llana en la gala de los Goya es verdad. y en Shock 2 en su reunión con Bush en el rancho. Oye, Andrés, la última ya, ¿dónde te pillamos? ¿En qué andas ahora? Ya por curiosidad. Pues mira, he salido un segundo porque me he venido directo, que tenía un taller creativo, que vamos a empezar una función en el Teatro del Barrio, un cabaret anarcosicalíptico. ¿Cómo? A ver, repite eso, por favor. Anarcosicalíptico. Es un proyecto que me ofreció el Teatro del Barrio para hacer con Alba Flores y Laurita Galán y Null. La Pasionaria, Alba Flores, la Pasionaria. La Pasionaria, que aquí repetirá, y que es una visión en forma de cabaret, pero en forma de documental también, sobre una asociación importantísima que hubo antes y durante la guerra, que se llamaba Mujeres Libres, que plantan muchas de las bases tanto libertarias como feministas del momento, aunque ya no les gustaba decir que eran feministas, porque decía que todo el mundo es igual. Pero lo que es cierto es que lo eran. Y entonces, nada, es muy divertido porque hemos mezclado los discursos políticos desde Federica Montseny o la Pasionaria o las líderes como Lucía Saorril de las Mujeres Libres con el cabaret psicalíptico de los años 20 que llega hasta los 30, que el cabaret psicalíptico es un invento más o menos erótico, muy transgresor y con mucho de libertario. Tenía que ver a la española con el cabaret Voltaire o los movimientos dadaístas, ¿no? Tortola Valencia, por ejemplo, y muchas cabareteras que poblaron los cientos de cabarets que había en Madrid, que tuvieron mucho éxito y que eran muy divertidos, ¿no? Y sobre todo con un espíritu libertario tremendo. Bueno, ¿y esto lo presentáis cuándo? El 11 de septiembre en la Abadía. Vale, pues tomamos nota. Andrés Lima, oye, qué felicidades, compañero, de verdad. Y muchas gracias. Gracias, por amigos, por vuestras llamadas y vuestro apoyo. Un besazo. Venga, hasta pronto, chao. Por cierto, la Pasionaria, que fue la única mujer que fue diputada en la República y fue diputada también en aquellas cortes que abrieron paso después a la democracia, ¿no? Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Si alguna oyente que está escuchando la radio ahora tiene oportunidad de ver en 1936 en formato grande o en formato reducido, de verdad que no se lo pierda porque es una oportunidad magnífica. Y hoy es una oportunidad, hablando de lo que estamos hablando, para recordar, Pablo Morán, buenas tardes. Hola, Carlas, buenas tardes. Nos damos al jefe de internacional de la cadena SER. Hemos dado 2 pinceladas de guerras, las más mediáticas en este momento, que son la de Ucrania o en Ucrania y las de Oriente Medio. Bueno, pues danos, por favor, el último dato que tengamos, con esa presión ejercida por Trump sobre Netanyahu, que parece que al menos un ratito ha parado de bombardear Líbano, que algo es algo. Ha parado de bombardear Beirut.
O sea, Exacto. en realidad ¿Ves cómo hay que matizarlo ha todo? renunciado a eso, parece, Netanyahu, después de esa conversación de anoche con Donald Trump, una bronca tremenda en la que el presidente de Estados Unidos le llegó a decir a Netanyahu: estás jodidamente loco por sus intenciones, por sus planes en Líbano, que efectivamente pueden dificultar la negociación con Irán, y parece que sí, que de momento Israel se está conteniendo en los ataques a Beirut, pero no en el resto del país, sobre todo en el sur, la zona que sigue controlando el ejército israelí, en el que han vuelto los ataques en las últimas horas, y de hecho hay al menos 8 muertos, incluidos dos niños. Tenemos ese escenario que planteabas, Carlas, al comienzo. Tenemos bombas no solo en Oriente Medio, sino también en Ucrania, y sobre todo, y lo más preocupante, que esas bombas representan o alejan la posibilidad de que la negociación entre las partes prospere. No es lo que está pasando en Oriente Medio, porque Irán, mientras Israel mantenga esa ofensiva al Líbano, ha suspendido todas las negociaciones, todo el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de los negociadores. Lo acaban de recordar hace unos minutos, esta tarde, y tenemos esos ataques, ese ataque a gran escala que ha lanzado esta madrugada Rusia contra Ucrania, el peor en meses. Hay una veintena de muertos, como decías. Y varias ciudades bombardeadas. Exacto, o sea, sobre todo Kiev, en la que han alcanzado varios edificios residenciales. Se está buscando gente hasta ahora todavía debajo de esos escombros, después de recibir nada menos que 650 drones, más de 650 drones y 73 misiles. Con eso ha atacado esta noche Rusia a Ucrania, un ataque que ya se venía gestando en los últimos días. De hecho, recordaréis que Rusia la semana pasada ya aconsejó a los extranjeros que estén en Kiev para que abandonaran la ciudad, y Zelensky ya venía diciendo, ¿no?, que Rusia estaba preparando un ataque a gran escala con la información que le daban los servicios de inteligencia occidentales. Así que tenemos ese escenario, Carlas. Más bombas en Ucrania, más guerras, una negociación, alguna muy cerca, una negociación suspendida en Irán, y sobre todo eso, la perspectiva de que la cosa puede ir a peor. ¿Y cómo tiene que ser un personaje como Netanyahu para que un personaje como Trump le diga que está jodidamente loco? Sí. Es decir, el nivel de esta mañana no, y por hoy se cachondeaban un poquito de decir, hombre, ¿quién fue a hablar? Claro, ¿no? de todas formas, hasta qué punto el relato oficial de la Casa Blanca es creíble, porque claro, sabemos lo que nos dicen que dijo, pero otra cosa es a lo mejor lo que dijo en realidad. Esto lo ha desvelado el medio Axios, el portal, aunque algunos periodistas israelíes con buenas fuentes han rebajado un poco ese tono que utilizó Trump. Pero bueno, algo de bronca sí que tuvo que haber, porque realmente Netanyahu le está saboteando cualquier acuerdo. Está saboteando efectivamente esos esfuerzos o esos intentos que está teniendo Estados Unidos de salir de ese callejón en el que se metió, que es Irán. Bueno, pues nada, seguimos buscando respuestas, aunque sea en el viento, donde sea. Gracias, Pablo. A ti. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La Ventana, con Carlas Francino. Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro. Pues nosotros.
nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número 1. Todos tus números 1 suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números 1. En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es. Carglass cambia, Carglass repara. La Ventana con Carlas Francino. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dicen. Me encontrarás en cada cosa que he callado. Esta canción que escuchamos es muy especial para la persona que va a asomarse dentro de un momentito aquí a la ventana. Es especial por lo que nos contó en menos de 30 segundos en una audiobiografía. Y es especial incluso por el nombre de su autora. Ayer tuvimos la final mensual, muchos oyentes la debieron vivir en directo y se acordarán, o la habrán escuchado en diferido porque tenía su gracia también. Tuvimos la final mensual de audiobiografías correspondiente al mes de mayo y ya sabéis que al día siguiente el ganador o ganadora y el segundo o segunda clasificada se asoman a la ventana para conocer la versión extendida de esos 30 segundos de una vida. Por ejemplo, la de Soledad. Enfermera del final de la vida, cuando solo queda morirse. Experta en agarrar manos que se enfrían. Máster en escucha de los últimos suspiros. Diploma en sostén de silencios. Asesina de falsas esperanzas. Compañera en los estantes sin tiempo, donde antes se era y ya no. Testigo de lo más vulnerable, del dolor más total, del silencio absoluto. En los estudios de Radio Sevilla saludamos a Soledad Guinea. Soledad, buenas tardes, hola. Hola, Carla, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida a La Ventana, qué alegría. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Soledad tiene 47 años, es la décima de 12 hermanos. Sí. Isaías, te ganan por uno. Sí, bueno. Vosotros erais 11. Depende de quién gana. No, nosotros 12 también. 12 yo pensaba que erais 11. Digo, mira, empatado. Yo soy el último. Empate. Me gana ella en orden. Sí. Empate como el siguiente. Enfermera en atención primaria, tienes 2 hijas de 9 y 16 años que no han sentido aún la llamada de la enfermería, creo, ya veremos, igual con el tiempo. Oye, Soledad, tu audiobiografía es especial porque te centras en algo muy específico de tu trabajo, que es la muerte. Que habrá más cosas que luego comentaremos, pero ¿cómo explicarías tu relación con la muerte y desde cuándo? Claro, bueno, primero como enfermera, la enfermería en España y no sé cómo estará en otros países, damos muchas vueltas hasta que encontramos nuestro sitio, ¿no? Entonces he podido probar como distintos escenarios y quizás el escenario de acompañar en esos últimos momentos es el que más me conmueve y a la vez el que veo más necesario poner en medios como este, porque nos vamos a morir todos, ¿no? Sí. Tenemos que pensar. Eso es lo que más nos une. Claro. Y luego, pues yo desde pequeña, mi padre se murió cuando yo tenía 13 años, antes había muerto mi hermano,
después se murió mi abuela que vivía con nosotros. Entonces, además, no se habló mucho de nada de aquello. Ya. Con lo cual yo he crecido ahí con una relación con la muerte extraña, que ahora estoy como convirtiéndola en otra cosa, ¿no? Aprovechando esa herida, esa dificultad o ese momento para poder sacar algo de ahí y para poder también acompañar yo desde ahí, que me parece lo más potente. Fíjate que cuando escuchamos tu audiobiografía por primera vez, que además nos conmocionó mucho, nos removió mucho a todos, pensamos, bueno, será una enfermera que estará en cuidados paliativos de manera... Tú estás en atención primaria. Estoy en primaria. Es que las enfermeras en primaria, una de sus funciones es los cuidados paliativos a domicilio. A domicilio. Sí. Lo que se procura, si la familia y la persona que se está muriendo están de acuerdo, es que el paciente muera en su domicilio, por los tiempos, el acompañamiento, todo. ¿Cuándo has apretado una de esas manos por última vez, Soledad? Pues hace un par de años. Ya. Y es realmente verdad. Sí, sigue. Ahí, o sea, la biografía está un poco ficcionada, porque realmente los protagonistas no somos nosotros. No. Es más, o sea, sobre todo el apoyo fuerte es incluso más a la familia a veces que al propio paciente, porque el propio paciente muchas veces ya ha hecho el proceso de me voy, pero la familia es la dificultad, o sea, muchas más veces es el apoyo a la familia, el que comprendan, que acepten y que se rindan. Y luego otra cosa, que en tu audiobiografía, sí, claro, hablas de la muerte, pero también habrás visto mucho comienzo y mucho mantenimiento de vida también. Sí, bueno, yo también... El contraste, ¿eh? Sí. De hecho, yo he estado unos años que me he dedicado más a los nacimientos que a las muertes. Pero al final es lo mismo. O sea, yo he estado trabajando 6 años en parto en casa. El parto en casa con respecto a los tiempos es igual que la muerte, con respecto al respeto de la persona, cómo lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer, cuánta gente quiere que haya o no. O sea, hay una cosa muy igual y lo que se respira también. En un parto se respira lo mismo. Cuando alguien está llegando se respira la atmósfera, lo que hay es igual que cuando alguien se está yendo. Ostras, nunca lo hubiera pensado así. Yo tampoco, la verdad. Sí, eso es lo que pasa... Perdona. No. Dale, Soledad, dale tú. No, que en los partos hospitalarios es más difícil verlo, porque por la estructura, pero cuando uno ve un parto en casa, ese sobrecogimiento, bueno, se queda, ¿no? Sí, pero es un sobrecogimiento alegre, optimista, ¿no? De bienvenida. El otro sobrecogimiento, y quería conectarlo con tu nombre, Soledad, hay una máxima, ¿no? Que solo se quedan los muertos. Es verdad que no sé si asistes, digamos, o has asistido, imagino que sí, en tu carrera al acto mismo, al acto de la defunción, ¿no? ¿Están realmente tan solos? Me ha gustado mucho lo que has dicho de la familia, que muchas veces se consuela más a la familia que al propio moribundo. Claro, a ver, yo cuando he visto muertes más solos ha sido en residencias de ancianos, que también trabajé un año ahí, sí es verdad. Que se ve como más esa parte de la muerte en soledad, aunque las auxiliares normalmente, que son las que están al pie de cañón, hacen muchísimo trabajo. En los domicilios, lo que nosotros acompañamos desde atención primaria, bueno, la familia está, porque además tú no estás 24 horas, entonces esa familia tiene que estar ahí para darle esos cuidados sintomáticos, digamos, que ya no puedes curar, ya lo único que puedes hacer pues que esa persona no tenga dolor, que esté cómodo. Soledad, ¿qué es más difícil, sostener silencios o asesinar falsas esperanzas? Wow. Para mí los silencios. A mí los silencios, porque si me pongo nerviosa me pongo a hablar más. Porque normalmente cuando llegan a ese momento las falsas esperanzas ya están, o sea, es muy raro, hay algún familiar que sí se sigue agarrando, pero es difícil porque ya vienen de un proceso normalmente medianamente largo. ¿Y quién cuida al que cuida? Soledad, porque uno deja allí al paciente pero se va a casa con la carga. Bueno, no tanto, ¿eh? No, hay algunos que te tocan más, por ejemplo, cuando son jóvenes, yo no he acompañado paliativos de jóvenes. He tenido algún paciente en UCI joven, que sí, además me acuerdo cuándo, porque fue, ¿no? Pero cuando son personas más mayores, ya está, es que
para mí estamos de paso y tenerlo como integrado, pues yo lo único que puedo hacer como enfermera es estar ahí, que eso sea lo más agradable posible y que bueno, es triste, bueno, sí, pero es parte de todo, ¿no? Es que... No lo sé. Ahora están más naturalizados, pero recuerdo una época no tan lejana en la que no solamente las enfermeras, sino los médicos de paliativos eran mirados por los compañeros, no sé si con recelo, pero sí con, bueno, pues no quiero estar en tu lugar porque nosotros curamos, no acompañamos. Quiero saber, Soledad, si en tu experiencia eso ha cambiado y sí que tenéis esa mirada compasiva e incluso la admiración de vuestros compañeros. Sí, yo creo que hacen, vamos, a ver, nosotros lo que tenemos es, hay unos equipos de paliativos que son los que nos dan soporte a los enfermeros y a los médicos de primaria. El equipo de paliativos, ¿no? que digamos no tiene un centro de salud en el que trabaja, sino que trabaja a nivel de distrito, se dedica a dar soporte a nosotros, que somos los que estamos ahí en la trinchera, ¿no? Y a los casos complicados. Entonces, esos profesionales, claro, desde primaria los admiramos muchísimo porque cuando hay, no sé, una niña, el caso de Elena Huelva, no sé si recordáis, pues esta chica murió en su casa por un equipo de paliativo que estaban súper preparados para estar ahí porque fue una cosa muy dura, ¿no? Oye, Soledad, ¿y cuando no estás trabajando qué te gusta hacer? Vamos a completar un poquito el retrato. Pues mira, he estado con la maternidad súper mega absorbida y ahora que mi niña chica ya tiene 9, pues he empezado, yo siempre he escrito, pero ahora estoy haciendo como un curso de escritura que ha sido mi profe, lo saludo, estará yendo, Juan Laborda, que él me dijo, yo había hecho habíamos hecho una autobiografía así cortita y tenía 2 o 3 y él me dijo, esta está para mandarla. Anda, mira. Sí, súper bueno. Has aprobado con nota la selectividad. Sí. Así que bueno, eso, ahora me ha dado por escribir y estoy escribiendo o recopilando todo lo que tenía escrito. Muy bien. Bueno, pues la audiobiografía de Soledad ha sido la ganadora del mes de mayo, en dura competencia con alguien que hasta el último instante empató. Empató con ella. Hubo que decidirlo en la última votación y empató no por casualidad, porque la propia audiobiografía de Iván iba de esto. Mi vida es un empate. He esquivado los fracasos. No he sufrido el dolor del abuso, ni del abandono, ni de la enfermedad, ni del odio. Pero es que tampoco he triunfado en nada. Soy ese músico sin habilidad, el lector que no sabe escribir, el padre sin hijos, el aventurero que no se atreve a viajar. Una vida sencilla, sin claroscuros, sin victorias ni derrotas. Soy un empate. Y sin embargo, he amado y me he sentido amado. ¿Soy un empate? En los estudios de Ser Gijón, Iván Penelas, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Pues muy bien. Saludados con Soledad, con la casi empatada. Hola, Soledad. ¿Qué tal? Encantada. Hay que reconocer que la biografía que os mandó Soledad es deliciosa. Yo cuando la oí ya sabía que no había demasiado partido una vez que la escuché. No confiaste en la prórroga ni en los penaltis. No. La verdad que me pareció. Pero la tuya podría haberse titulado perfectamente Elogio de la normalidad, ¿eh? Pues puede ser, no te digo que no, puede ser. Igual también hay que reivindicar un poco esa situación, esa normalidad. Estoy haciendo memoria de lo que acabamos de escuchar. Claro, eres un músico, un músico sin habilidad. ¿Intentaste algo con la música, por ejemplo, o qué? Un poco de guitarra, lo justo para darte cuenta que no llegas a lo suficiente. Un poco de escritura, lo justo para darte cuenta que no se puede rascar mucho más. Pues eso. Pero la clave está en, por lo menos, intentarlo y ver hasta dónde da de sí. Bueno, es el españolito medio que se decía antes. Españolito medio. Es pues verdad, sí. Pues probablemente. Claro, no, pero lo digo con todo el cariño claro. Y además de forma casi matemática, porque tienes 42 años, o sea que estás en la mediana edad absolutamente matemática. Vosotros no sois 12, sois 2, ¿verdad, hermanos? Dos. Somos 2. Hay que quitarle uno, sí. No, decía eso, que estás incluso en la mediana edad. Hablando de la media, de la normalidad, estás en la mediana edad, porque los 42 son la mitad de los 84, que más o menos son la esperanza de vida de los varones españoles. Estoy estupendo. Estás para entrar a vivir. Está para entrar a vivir. Sí, está la casa para estrenar casi. ¿Y eso que dices de que eres aventurero, pero de perfil bajo? ¿Esto qué significa? Mira, porque yo creo que todo el mundo en su cabeza siempre tiene la imagen de querer conocer, explorar y demás, y eso está ahí, claro.
Pero mira, luego te pones a ello y piensas, vas a ver, hasta un límite. No me veo en mitad de África con una tienda de campaña. Pero bueno, hay que explorar hasta donde uno se sienta cómodo o a gusto, o en cada momento hasta donde a uno le apetezca. Lo que pasa, Iván, es que dices que has amado y te has sentido amado. Yo creo que eso es un triunfo vital en toda regla. Es un triunfo muy grande. Claro. Quizás sea lo que a uno le mueve o lo que a uno le debiera de importar. Eso es victoria por goleada, de empate sí, nada. Seguramente. Esa parte es victoria por goleada. De ahí las dudas finales de la audiobiografía. Y en ese elogio a la vida, digamos, normal, ¿cómo sería para ti un viaje soñado o un fin de semana perfecto? Te voy a lo grande y a lo más minimalista, que sería un fin de semana. Empecemos por el fin de semana. ¿Cómo sería? Mira, un fin de semana ideal siempre va acompañado de la palabra vermú, de la palabra amigos, de la palabra pareja, gente conocida, reunirse, charlar, estar acompañado. Yo creo que ese tipo de cosas es lo que al final... Yo los mejores recuerdos que tengo en general de casi cualquier situación siempre acaban siendo días muy inesperados, sin grandes iniciativas, pero que al final con la compañía se acaban convirtiendo en buenos recuerdos. Compañía por un lado y soledad por otro, ¿eh? Estamos ahí abarcándolo todo, ¿eh? Y un viaje, aunque no sea en el centro de África y en una tienda de campaña. Pues la verdad no están muy bien los tiempos para ello, pero a mí siempre me llamó la atención la cultura norteamericana. Lo que pasa que el tema de pasaportes y de ir últimamente para allí quizás no sería lo más fácil, pero sí siento, bueno, probablemente por un poco de cultura de estos últimos años tradicional, más enfocada al mundo anglosajón, pues sí que, bueno, me gustaría investigar un poco. ¿Y lo de escribir? Pues lo de escribir está ahí, pero bueno, el silencio administrativo de las editoriales pues, parece que indican que no hay mucho nivel. Pero bueno, nunca se sabe. No, a ver, no creo que lo importante sea tanto publicar como escribir. Yo creo que todo el mundo debe de escribir, todo el mundo debe de sentir la sensación de escribir, no necesariamente literatura, música, lo que sea. Y publicar es otra cosa. No todo lo que uno escribe debe o necesariamente merece ser publicado, pero el proceso de escribir yo creo que es muy interesante para cualquier persona. Yo solo te reprocho una cosa, Iván, y es que eres un impostor. Es decir, tú a base de empates en tu vida has terminado siendo un ganador, ¿no? Es el Arsenal. Sí. No, ganador no sé, perdedor no, eso desde luego no. En general no creo que casi nadie pueda decir que sea perdedor, porque al final todo el mundo pues va luchando sus pequeñas batallas y ahí estamos. Una cosa que yo sí, bueno, para los que les gusta la montaña sabe que cada ciertos metros o kilómetros es bueno pararse y echar un vistazo hacia atrás para ver de dónde vienes, porque cambia mucho la ruta según vas o según vienes. Y está bien hacerlo, yo a veces lo hago, paras, miras hacia atrás y dices, bueno, pues de donde vengo ha habido sus cosas, pero aquí estamos, y luego miras hacia adelante, ves alguna curva, pero... Tienes el jamón a la mitad. Sí, hay que que darle la vuelta. Que ese empate es súper necesario ahora, porque como tenemos las redes sociales, que es todo tan maravilloso, pues de repente poder mostrar una normalidad es como transgresiva. Pues de ahí viene un poco la biografía, porque la verdad, me imagino que Carlas y tus compañeros sabréis que tenéis una audiencia con un nivel muy alto, con unas historias tremendas y con una calidad que, claro, yo lo veía y estaba genial. Pero pensaba, aquí me falta algo. Yo soy el único que esto le pilla un poco lejos, o igual apartando un poco lo grande, igual hay mucha gente que en lo pequeño pues es donde está a lo mejor la felicidad. Qué bien. Pues mira, igual que a Soledad, la canción de Drexler, que por título lleva su nombre, le genera algo especial, sabemos que para ti Extremoduro también transmite y comunica unas sensaciones muy, muy particulares. Te la ponemos como despedida y te damos las gracias. Iván Penelas. Muchas gracias a vosotros. Soledad Guinea. Con Soledad nos veremos, porque final de temporada estamos preparando un evento con todos los finalistas para dar realce a esta idea que tuvimos a principio de temporada de que nos contéis vuestra vida a los oyentes. Me parece un ejercicio maravilloso. Hasta muy prontito y abrazos a los dos. Un abrazo, Soledad. Adiós.
Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Hoy me ha pasado una cosa muy curiosa, que he visto a Isaías dudar con lo de las palabras, que no suele ocurrir, pero claro, con las dos historias, con la de Soledad y con la de Iván, se le ocurren a él y a cualquiera de nosotros dos palabras, dos conceptos muy claros. En el caso de Soledad, empatizar, eso de dar la mano a alguien en un momento tan determinado e importante de su vida necesita toneladas de empatía. Y en el caso de Iván, empatar. Bueno, que son dos verbos que acaban en ar. Los dos, ¿qué hacemos? Pues nada, hacemos las dos, ¿no? Venga, ya, venga. Hala. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Sí, porque las autobiografías de Soledad y de Iván nos traen estas dos palabras aparentemente hermanas que sin embargo tienen raíces distintas. Empatar nos llegó del italiano impatare y en ella se esconde el pacta latino, que nos habla de lo que parece de un pacto. Así que empatar es hacer un pacto, hacer la paz. Su evolución en nuestro idioma después nos lleva a nombrar con esta palabra el hecho de que dos o más personas tengan los mismos votos en una votación, o que dos o más jugadores o equipos obtengan los mismos puntos en una competición. La empatía nos hace viajar, sin embargo, hasta la empateia de la antigua Grecia, en cuyo corazón encontramos el pathos, que allí nombraba el sentimiento, la emoción o el sufrimiento. Esta raíz polivalente nos ha servido para nombrar en nuestro idioma la enfermedad, una patología, el afecto personal o el carácter agradable de un individuo, la simpatía, lo ridículo o lo conmovedor, que ambas cosas nombra lo patético, y finalmente la empatía, que es esa capacidad y ese sentimiento que nos permite identificarnos con alguien y compartir además sus sentimientos. Hace demasiado tiempo que no felicitamos a alguien por su cumpleaños. Pues sí. Y hoy podremos hacerlo con alguien que ingresa oficialmente en la tribu del 6. Uy. ¿Cómo que uy? El sexto piso. ¿Cómo que uy? Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy, happy birthday, it's a special day. En La Ventana regalamos cumpleaños. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Porque cada día es un regalo. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to you. Pedro Guerra, felicidades, buenas tardes, amigo. Hola, felicidades, muchas gracias. Bueno, felicidades tú. Sí. Autofelicidades. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos? Que como vas de gira y de Pues conciertos todo el día, para arriba y para abajo, ¿dónde estás? Estoy en mi casa. ¿Estás en casita? Sí, ¿Alguna sí, celebración especial o cosa familiar, así discreta? Sí, discreto, pero estoy en familia, sí. Acabo de venir de comer en familia y esta noche voy a también cenar en familia, o sea que sí, pero tranquilo. Oye, hombre, tranquilo, lo de la tribu del 6, lo de abrir una década nueva y tal, a ver, lo primero que has pensado esta mañana al levantar, dice, hostia, ¿qué has pensado? Bueno, no sé si hostia, pero ¿qué ha sido? Sí, la verdad es que ayer estaba un poco disociado, ¿sabes? Estaba un poco disociado porque pensaba, madre, ¿no? Porque es un poco, da un poco de abismo, ¿no? Pero no, luego ya empezaron a pasar cosas y pues nada, estoy súper feliz y súper contento, la verdad, de entrar en esta tribu. Es la que toca. Si pudiéramos hacer algo, pero no podemos hacer nada, ¿verdad? Oye, ¿encuentras inspiración para tus canciones a veces en las noticias que contamos los periódicos, las radios y las teles, o no? ¿O buscas por otras partes? No, encuentro mucha inspiración también en muchas cosas, sobre todo que leo, ¿no? Ya. Pero noticias también, y canciones que han sido muy importantes en mi vida han salido también de noticias, y eso sí, seguro. Yo recuerdo de las muchas entrevistas que te han hecho, es que me quedó una cosa que es muy oportuna hoy, que dijiste hace tiempo, que en aquellos tiempos ya decías, reír es revolucionario. Hoy ya ni te cuento.
Sí. Recuerdo además haber hablado alguna vez también de esto con Aute y del poder de la risa. Sí, y es absolutamente cierto que es revolucionario. ¿Tú no has perdido el humor ni el ánimo? No. No. Cuesta. Pero no lo pierdo. La entonación de la N que has hecho ya me parecía que sí, que costaba un poco. Es que perder el humor, yo creo, Pedro, que es dar una victoria a los cenizos, ¿no? Exacto. Sí, absolutamente. Y a otros que son cosas y a otros que son cosas peores que cenizo. Oye, Pedro, que tenemos un test cumpleañero en la ventana de preguntas-respuestas así rápida, ¿eh? Vamos allá, va. Vale. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? Pues recuerdo un cumpleaños cuando cumplí 40 años aquí en mi casa y recuerdo que tenía invitados muy especiales. De hecho, estuvieron Almudena Grandes, Ángel González y Luis García Montero. Lo recuerdo con mucho cariño ese día. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? El mejor regalo me lo hicieron anoche. Anda. Mi hijo y su chica me han regalado un libro que cuenta como la historia de mi vida, con fotos y con dedicatorias y bueno, es una cosa hermosísima, a unos niveles que me resultó muy emocionante. Qué maravilla. ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad? La verdad es que nunca me imaginé. No me recuerdo teniendo una imagen de cómo seré cuando tenga 60 años. Ponle una nota a tu vida, nivel de satisfacción, de 0 a 10. Te diré que mínimo 8. Mínimo 8. No, dejo 2 porque sabes que la vida pues tiene cosas que tú no controlas y que suceden y que hacen que pues la satisfacción de repente no pueda ser tanta, pero sin ninguna duda 8, sí. ¿Una persona importante en tu vida? Sin ninguna duda María, mi compañera, la que más. Un libro, el de anoche. Un libro, esto es difícil porque hay muchos, pero mira, ahora mismo estoy leyendo las Memorias de Benjamín. Ah, sí. Prado, y es un libro que me está encantando. Está muy bien, ya lo verás. Está muy bien. Y además habla de Ángel González. Estoy yo justo en esa parte con quien también tuvimos una relación, María y yo, muy fuerte y muy estrecha, en fin. Y eso me lleva a su último libro de poemas que me gustó muchísimo, a volver sobre él, o sea que podría ser. Por ejemplo. La última vez que has llorado. Pues la última vez que he llorado ha sido recientemente porque tuvimos una pérdida familiar muy importante, el padre de María en concreto, y bueno, pues eso ha sido un masazo para todos. Sí. Un deseo para este año, Pedro. Un deseo para este año, voy a pedir el deseo más ingenuo que se me ocurre, que es que podamos reconducir de alguna manera este mundo tan feo que nos está quedando. ¿Y la canción la has elegido tú? Sí. Y tenía que ser cantada por Chabela Vargas, ¿eh? Estaría contigo. ¿Y por qué tenía que ser ella? Pues porque escuché esa canción por primera vez cantada por Chabela Vargas en un disco que tenía mi padre cuando yo era muy pequeño. Me conmovió la canción y la escuchaba mucho. Era tan pequeño que yo pensé que esa cosa que cantaba la canción solamente se le podía dedicar a una guitarra, ¿eh? Fíjate, tengo ese recuerdo. Pedro Guerra, amigo, feliz cumpleaños, que lo pases muy bien, de verdad. Nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. De verdad, gracias. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre que Luz Sánchez Mellado, hasta siempre, que es la próxima semana. Marta del Bar, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.